Echemos un vistazo directamente a la configuración de la línea de contacto de combate. En el sector alrededor de Kostiantynivka, el enemigo lleva a cabo un mínimo de entre 25 y casi 40 ataques al día en promedio. Debido a la extensión de la línea de combate, los intentos de asalto enemigos en agosto del 26 hacen de este sector el más candente. Las tropas rusas, basadas en el 8º Ejército de Armas Combinadas y el Tercer Cuerpo, junto a unidades del 13, 18 y 49 ejércitos, no cesan en sus esfuerzos por capturar Kostiantynivka y envolver la ciudad y su aglomeración por las afueras. Para ello, la 20ª División rusa intenta desde Ilinivka ampliar su control al norte de la carretera H-32 hacia Osikovo, mientras ataca la zona urbana al oeste de la ciudad. Detectaron infantería enemiga en el cruce de la avenida Svobody y calle Belga y en el microdistrito de Novoselivka, al este de la calle Vernadsky y a lo largo de la calle Poliska. En el flanco oriental, incluyendo la carretera H-32 y tras Molocharka, la 6ª División de Fusileros Motorizados del Tercer Cuerpo de Ejército Ruso lanza ataques. Las calles Bakhmutska y Ukrainska marcan el límite de penetración de los grupos de asalto enemigos desde el este. El cerco medio lo forman regimientos de la 70ª División de Fusileros Motorizados, que atacan desde las ruinas de Chasiv Yar a ambos lados de Mykolaivka. Literalmente, justo antes hubo información sobre un intento de un grupo de tropas de asalto rusas de infiltrarse en la brecha entre Podilske y Chervone. En el flanco occidental, regimientos de las divisiones 20 y 6ª de fusileros motorizados del 4º Ejército y Tercer Cuerpo intentan avanzar desde Stepanivka hacia el norte, vía Rusin Yar hacia Mykolaipilia, Dova Valka y Roskishne. Me arriesgaré a suponer que el probable punto de cierre planeado por el enemigo para estas direcciones de ataque se encuentra en algún lugar entre Osikovo e Izhivka al sur de Oleksievo-Drushkivka. El envolvimiento de flanco que el enemigo busca desde agosto apunta a Drushkivka. Fuerzas del 8º Ejército apoyadas por el Regimiento 102 y posiblemente el 163 de la División 150 intentan avanzar desde el suroeste de Sofivka, cruzando el río Kazeni Torets y Toretsk hacia Raiske. A finales de la semana pasada detectamos grupos de asalto en Petrivka y ayer nuestras tropas atacaron al enemigo en Krasny Kut. Al mismo tiempo, en el flanco oriental, desde las afueras del norte de Chasiv Yar, el enemigo intenta atacar diariamente hacia el noroeste en una franja táctica en dirección a Beroliubivka, pero claramente con el objetivo a largo plazo de llegar a Drushkivka. En la propia Kostiantynivka, la situación también sigue empeorando. Una parte significativa del territorio de la ciudad, diría que un 70%, se encuentra evidentemente en una zona gris que no está controlada por ninguna de las partes. Esto afecta a los distritos occidentales, sobre todo a los urbanos del sur y del este. Es zona de combate activo e infiltración de grupos enemigos que intentan establecerse entre las ruinas. Los soldados ucranianos continúan manteniendo ciertos barrios, en particular en las partes norte y central de Kostiantynivka. Sin embargo, la logística allí es increíblemente complicada. Las bombas guiadas del enemigo convierten la infraestructura urbana en escombros inutilizables para la defensa. Aún así, la resistencia en Kostiantynivka continúa. Escuchamos detalles sobre la situación en Kostiantynivka y sus flancos. El comandante de la 93 Brigada Mecanizada Kolodny Yar nos habla desde el frente con nuestro corresponsal. Señor Oleg, le saludo. Le saludo, le deseo salud. Por favor, fíjense en el código QR que aparece en pantalla. Es para recaudar fondos para baterías y una estación de carga para la 93 Brigada Mecanizada. Nuestros soldados que defienden los accesos a Drushkivka, Kramatorsk y Kostiantynivka necesitan urgentemente estas fuentes de energía. Así que si pueden, por favor, únanse a esta ayuda para el frente. Señor Oleg, volviendo a la situación en el campo de batalla, dígame lo que está ocurriendo ahora en el sector donde la 9ª Brigada Mecanizada está conteniendo al enemigo. ¿Sigue siendo la batalla por Kostiantynivka? ¿Debemos entender que esto ya es la dirección de Drushkivka o incluso la de Kramatorsk, tal vez desde el suroeste? Por supuesto, esto todavía está lejos de ser la batalla por Drushkivka y mucho menos por Kramatorsk. Esta sigue siendo la batalla por Kostiantynivka, por sus flancos. El enemigo está utilizando su nueva táctica, ya estándar para ellos, de infiltración profunda, aprovechando la mayoría de las veces las condiciones climáticas o la vegetación, algún tipo de refugio natural como barrancos para penetrar en la profundidad de nuestras unidades. Empiezan a atacar la logística,
a sembrar el caos en nuestras formaciones de combate, pero la mayoría de las veces no lo consiguen. El enemigo que se ha infiltrado muy profundamente se queda sin suministros, sin comunicaciones. Nosotros lo detectamos y lo destruimos. Por eso la situación es complicada, sí, pero está bajo control. No hay nada nuevo para nosotros en esta táctica, en esta dirección. Como ustedes pueden recordar, el año pasado llevaron a cabo las mismas acciones en dirección a Hruške y Solote. Por lo tanto, la situación es complicada, pero está bajo control. Señor Olé, El enemigo está siendo destruido. a principios de agosto se hizo evidente que el enemigo, con parte de las fuerzas del 8º Ejército de Armas Combinadas, está intentando abrirse paso desde el suroeste de Sofiivka, es decir, en un gran círculo a través de Torske, en dirección a Raiske y por lo tanto, hacia Družkivka de hecho. ¿Hasta qué punto fue inesperada para las fuerzas de defensa de Ucrania la aparición del enemigo en la zona del polígono Toretske, Krasny Kut, Torske, Petrivka? Me refiero a, precisamente a este giro de parte de las fuerzas del 8º Ejército de Armas Combinadas hacia aquí, hacia el norte. No fue una sorpresa para nosotros. Las unidades sabían que el enemigo se estaba acumulando. Lo estábamos destruyendo, tratando de infligir el máximo daño por fuego. Pero, a pesar de todo, debido a que tienen muchísimas reservas, muchísima gente y medios, logran avanzar e infiltrarse en nuestro orden de combate. Muy a menudo, se podría decir, atacan en la unión de las unidades, donde la observación es un poco peor, donde hay un poco menos de posiciones. Bueno, en principio a veces les sale bien, pero en general, la táctica de combate ya nos es conocida, así que el enemigo es destruido, todo está bien. Usted mencionó algunos episodios aislados, ya sabe, episodios separados, pero en general, ¿a qué cree usted que se debe que los moscovitas logren escabullirse y, tomar el control, aunque sea de forma lenta, pero tomar el control de ciertas plantaciones, franjas forestales? Es decir, parece que lo vemos todo, sí, parece que lo estamos destruyendo. Incluso estos, incluso el que sea que esté ahí. Este es el caso en el que uno solo en el campo definitivamente no es un guerrero. ¿A qué se debe que los moscovitas logren este avance gradual y metódico? Bueno, aquí me repetiré, debido a que tenemos mucha menos gente que ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, ahora, mientras hay mucha vegetación densa, se aprovechan de esto y se infiltran en nuestro orden de combate. Esas son las razones principales por las que sucede esto. Díganos, para resumir, en su opinión, estos ataques desde el suroeste a lo largo del río Kaseni Torets, simplemente sabe qué le parece. ¿Es esto realmente un intento de crear un cerco grande y significativo de toda la aglomeración de Kramatorsk-Družkivka? ¿O más bien parece un intento de dispersar a la guarnición ucraniana que defiende el área de defensa de Kostiantynivka? En mi opinión, son dos cosas. En una, están tratando de dispersar nuestras fuerzas y medios porque no pueden, por así decirlo, tomar Kostiantynivka. Eso es lo primero. Lo segundo, sí, por supuesto, quieren envolver nuestras formaciones de combate y de ese modo mejorar su situación en otras direcciones. Ustedes mismos pueden ver, actúan de forma especular simultáneamente tanto en el flanco derecho como en el izquierdo de Kostiantynivka. Estiran la anchura de la ofensiva, con lo cual dispersan estas tropas nuestras, nuestros drones, el equipo. Es decir, la táctica estándar de los rusos. Señor Ole, estoy muy... Además, la infiltración. Sí, le agradezco mucho que haya encontrado el tiempo y la oportunidad de responder, de contar sobre la situación operativa en el sector. Por favor, cuídese y cuide a sus soldados. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Señor Andriy, en su opinión, ¿qué tan peligrosas son estas incursiones del enemigo desde el suroeste hacia Družkivka a lo largo del río Kaseni Torets? Son procesos bastante, absolutamente peligrosos los que están ocurriendo. Amenazan en realidad con la ocupación total del asentamiento, que es, de hecho, hacia lo que se dirigen los rusos. Son cosas básicas y banales. El enemigo realmente está tratando de seguir sus tácticas habituales, de toma de decisiones. Sobre lo que dijo el comandante de la compañía acerca de la cuestión de la infiltración con pequeños grupos de infantería, aprovechando las condiciones climáticas, cuando nuestros drones no pueden ver los posibles cruces del enemigo en ciertas direcciones. Y también la vegetación, cuando hay oportunidades de simplemente cubrirse con las condiciones climáticas. Con esta situación estacional, porque en invierno será mucho más difícil en este sentido.
Y en consecuencia, desde los tiempos de Avdiivka, cuando el enemigo cambió su táctica típica de ataque frontal, están tratando precisamente de dispersar a las fuerzas de defensa. Ellos intentan estirar las líneas, atrayendo a nuestro personal hacia las afueras occidentales y orientales. En consecuencia, de esta manera, cuanto más se extiendan la línea de contacto de combate en el sector, más difícil nos resultará controlarla debido a la falta de recursos entre el personal. De hecho, simplemente se nos vuelve más difícil hacerlo, controlar absolutamente todos los eventos, porque en términos relativos, levantar varios drones de reconocimiento ya es una situación más complicada. Por eso, en muchos sectores, nuestras unidades intentan, por el contrario, concentrarse en un área más pequeña, no extender su defensa. Sin embargo, una vez más, el enemigo tiene ventaja en personal y la está gastando. De hecho, para un comandante ruso, un soldado, un sargento, es lo mismo que una munición, la misma bala. Simplemente lo utiliza como un consumible. Para ellos es indiferente porque habrá, como ya hemos dicho, lo más probable es que haya una nueva movilización y traerán nueva carne para estos y otros eventos. Por eso la situación se está volviendo realmente amenazante. Efectivamente, el enemigo sigue intentando avanzar hacia Osikovo, Oleksivka y Druskivka con el fin de estirar al máximo nuestra defensa en Kostiantynivka por los flancos occidentales e intentar cerrar ese cerco alrededor del asentamiento para crear problemas. Sin embargo, una vez más, la zona gris no significa que el enemigo nos haya rodeado por completo o que ya nos haya puesto en una situación de semicerco. Porque si miramos incluso el mapa, la zona roja, que es lo máximo que podemos decir que corresponde a la realidad de la situación, entendemos que todavía hay posibilidades de equilibrar ciertos aspectos. Sin embargo, una vez más, para esto se necesita algún tipo de recurso. Este recurso debe liberarse de otros sectores, donde en algunos lugares tenemos una mejor situación y en otros una peor. Y de hecho, existen limitaciones en lo que podemos utilizar en este sector del frente. Y una vez más, los combates urbanos. Los combates urbanos son en la práctica una cuestión de personal. Quien tenga más, quien pueda, más tropas de asalto, más combatientes que tengan experiencia en combate en zonas urbanas, ese tendrá la ventaja. Porque en las afueras es una historia diferente, es una batalla distinta. Allí donde utilizas más drones, más tipos diferentes de ataques a distancia. Aquí ya surge la cuestión de la búsqueda con drones FPV, ataques directos al frente, trabajo en primera línea y bueno, grupos de asalto, grupos de combate cuerpo a cuerpo que operan directamente en zonas urbanas, directamente en las calles de la ciudad. Dígame, dadas todas las circunstancias actuales que tenemos en el sector de Kostiantynivka, con los recursos que tiene el enemigo y los que posiblemente pueda movilizar adicionalmente a esta zona, ¿existe alguna posibilidad de evitar que la infantería enemiga pase masivamente más allá de las afueras del norte de la ciudad hacia las alturas dominantes y Oleksievo, Druskivka? Porque incluso cerca de la estela, hace ya creo una semana y media, recuerda, había algunos grupos allí. Por supuesto fueron eliminados, pero el hecho ocurrió. ¿Existe esa posibilidad de no dejarlos pasar teniendo en cuenta lo que tenemos? Lo clave es no entregarles, como usted bien dijo, las alturas dominantes. Esta es la cuestión clave en todo este trabajo. En consecuencia, tarde o temprano tendremos que tomar la decisión de abandonar Kostiantynivka. Esto sucederá cuando el alto mando militar vea esta tarea correspondiente y esta necesidad correspondiente. Es evidente que mientras podamos desgastar al enemigo en zonas urbanas sin perder una gran cantidad de personal, debemos hacerlo. Simplemente la tarea clave es luego retirarse a las alturas dominantes y desde allí mantener el control sobre el asentamiento y sus alrededores. Lo que el enemigo está haciendo realmente ahora en los ya mencionados Pokrovsk y Mirnograd, cuando tomó las alturas y ocupó los edificios de 9 pisos que aún quedaban en pie, instalaron antenas repetidoras y en consecuencia ya controlan un territorio mayor más allá del horizonte. En consecuencia, debemos hacer lo mismo desde el punto de vista de Oleksievo, Druskivka y Osikovo, donde hay alturas desde las cuales se puede intentar controlar Kostiantynivka en la medida de lo posible. Sin embargo, en este momento realmente debemos intentar desgastar al enemigo en la medida en que tengamos esas capacidades y fuerzas, prestando atención a una condición clave: el personal y la preservación del personal, las vidas y la salud de nuestros combatientes.
Si se logra resistir en Kostiantynivka, bueno, digamos hasta mediados de septiembre, y si se logra resistir en Kostiantynivka convencionalmente hasta mediados de noviembre, la llegada del periodo de lluvias, lloviznas, etcétera, tendrá esto un impacto significativo en la estabilidad general de la aglomeración de Sloviansk-Kramatorsk. Sí lo tendrá. Este lapso de tiempo. Absolutamente correcto, en general sí lo tendrá. Porque si estamos en noviembre y hasta noviembre, entonces, en consecuencia, la continuación de otras infiltraciones intensas y operaciones de combate en dirección a Druskivka y más allá hacia la aglomeración de Sloviansk-Kramatorsk ayudará a nuestras unidades a equilibrar un poco la situación. Pero no olviden las condiciones climáticas. En otoño e invierno serán más difíciles para nuestros pilotos y tampoco es que esto sea una panacea que mantendremos Kostiantynivka allí. Esto nos ayudará. Cuanto más tiempo mantengamos un sector y desgastemos al enemigo, más difícil le resultará avanzar más allá, ya que necesita reponer sus reservas. Y nuestro trabajo en ataques de alcance medio está aumentando. Estamos eliminando cada vez más las capacidades logísticas del enemigo y controlando sus arterias logísticas. En consecuencia, la reposición continua de reservas directamente en la línea de combate se vuelve cada vez más difícil para el enemigo. Zona Operativa Sur, otra sección del frente de la que quiero hablar hoy. No toda ella hoy, hablaremos principalmente del sector de Guliáipole. Parece que el cuartel general del grupo de tropas enemigo Este ha trasladado definitivamente sus principales esfuerzos ofensivos precisamente aquí, a un sector de unos 45 kilómetros de longitud, si contamos desde Ternuvate hasta Lujivske. En el sector de Guliáipole operan las fuerzas principales del 5º Ejército ruso, apoyadas por la 40ª Brigada, la 55ª División de Infantería de Marina y unidades del 68º Cuerpo de Ejército y del 35º Ejército de Armas Combinadas. La guerra aquí se libra en su mayor parte en la orilla occidental del río Haichur, a un ritmo bastante alto, con entre 5 y 15 enfrentamientos diarios en una docena de direcciones locales. El enemigo opera principalmente en pequeños grupos de infantería, al igual que en la mayoría de las otras secciones del frente, con el apoyo de drones. Pero periódicamente ocurren aquí intentos de ataques mecanizados, en particular al noroeste de Dobropilla. A través de Skosivtsevo, los rashistas, probablemente la 37ª Brigada de Fusileros Motorizados y la 5ª de Tanques del 36º Ejército, intentan infiltrarse hacia Pridorozhne y Rizdvianim para aferrarse al sur de Ternovate. Desde Priluka y Barbarivka, vía Olena Kostiantynivka, atacan hacia Vozdvishivka. Probablemente participan la 40ª Brigada de Infantería de Marina y el 143º Regimiento de la 127ª División del 5º Ejército. El 14 de agosto, hacia Selene, Olena, Kostiantynivka y Vozdvishivka, los moscovitas intentaron realizar un ataque mecanizado. La inteligencia ucraniana detectó a tiempo vehículos enemigos en una carretera local. Luego, artillería y drones destruyeron varios blindados, mientras que la infantería dispersa fue eliminada también con drones. Sin embargo, los analistas del ISW, Instituto para el Estudio de la Guerra, sugieren que algunos grupos de infantería enemigos lograron establecerse en Oleno-Kostiantynivka y en Selene. Los moscovitas lograron al menos que algunos grupos de asalto aislados entraran en Zvitkove, Jirke y llegaran a Verkhnia Terza. No existe información precisa en fuentes abiertas sobre si el enemigo está presente actualmente en estas localidades. Finalmente, en Zaliznychne, con la mira en Guliáipilske y Charivne, grupos de asalto de la 55ª División de Infantería de Marina, el 124º Regimiento de la 127ª División y la 38ª Brigada del 35º Ejército de Armas Combinadas atacan a diario. Quizás las incursiones enemigas al oeste, entre los ríos Serebets y Kinska y cerca de la carretera T-0815, sean de la 63ª Compañía Independiente de Fuerzas Especiales del 35º Ejército de Armas Combinadas. Informes recientes sugerían que Ucrania limpió Guliáipilske de rusos, pero falta confirmación oficial. Al mismo tiempo, la presión de los moscovitas en general hacia el oeste, en el flanco del distrito de defensa de Orikiv de los ucranianos, sin ganancias territoriales astronómicas y con grandes pérdidas, sin embargo, no cesa. La amenaza de un avance gradual continuo del enemigo no ha desaparecido, pero al menos por ahora, bueno, yo diría que no es inevitable ni crítica en este sector, definitivamente no lo es.
Simultáneamente, el avance metódico del grupo de ataque ucraniano hacia el este, sureste y sur en el sector de Oleksandrivka, Novopavlivka continúa a ambas orillas del río Yanchuk con objetivos inmediatos en Uspenivka, Novomikolaivka y hasta la curva del río Vovcha, en el límite entre las regiones de Dnipropetrovsk y Donetsk. Esto ocurre al norte de la carretera H15 y es un probable ataque al flanco del grupo enemigo este que ataca en Juliaípole. Tenemos detalles de la situación operativa allí. Yuri Sirotiuk, sargento mayor de la 5ª Brigada de Asalto, está en contacto con Spetskor. Señor Yuri, le saludo. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Antes de empezar, les recuerdo que el código QR en pantalla es para recaudar fondos. Apoyamos a la 5ª Brigada de Asalto con drones FPV guiados por fibra óptica. No hace falta decir que estos son medios extremadamente necesarios para detener el avance del enemigo, en este caso en la dirección de Juliaípole. Así que por favor no se mantengan al margen de esta ayuda al frente. Señor Yuri, las fuentes abiertas disponibles para el análisis muestran que al oeste de Juliaípole, así como al noroeste y suroeste de la ciudad, el enemigo está intentando ejercer probablemente la mayor presión en el sector, diría yo. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en el tramo directamente en la zona de defensa de la 5ª Brigada de Asalto? Bueno, en la dirección de Juliaípole se registran diariamente entre 15 y 20 ataques del enemigo, intentos de atacar. Principalmente se trata de pequeños grupos de infiltración que por los valles de los ríos, por los barrancos, por las plantaciones que aún se conservan, intentan moverse realmente hacia el oeste de Juliaípole, en dirección a Juliaípilske, hacia Jirke, hacia Verkhnia Terza. A veces los detectamos en las plantaciones, pero bueno, estos grupos que se infiltran pueden llegar a recorrer una distancia considerable, pero son detectados y eliminados. Y el frente aquí está, por así decirlo, estabilizado. Sí, es realmente la zona más caliente del frente en la zona operativa sur, pero aquí está mucho más tranquilo ahora que antes. Todo está bajo vigilancia, todo está bajo fuego. Lo vemos todo, los detectamos desde el inicio de su movimiento desde Juliaípole. Por eso, sobre el hecho de que el enemigo a veces incluso recurre a pequeños asaltos mecanizados. La semana pasada, 2 vehículos blindados intentaron avanzar descaradamente, entrar en profundidad, pero fueron destruidos por completo, junto con sus tripulaciones. Por lo tanto, aunque la situación es realmente candente en este momento, es mucho más tranquila de lo que era hace unos meses. Señor Yuri, quería preguntarle para que usted hiciera una elección, pero simplemente, supongo, basándome en sus palabras, solo quiero escuchar una confirmación. ¿Entiendo correctamente que el enemigo ahora, al menos en la zona de su brigada, está concentrado no tanto en avanzar, sino en consolidarse y fortificar las posiciones en las que logró infiltrarse? Está haciendo ambas cosas en paralelo. Se está consolidando en ellas, intenta atrincherarse de inmediato, fortificarse, traer morteros, unidades de vehículos blindados a las posiciones que ha capturado y establecerse allí de manera sólida. Y en paralelo, los grupos de infiltración, a pesar de que sufren bajas, siguen avanzando todos los días. Registramos que se mueven por las mismas rutas, principalmente de uno en uno. Un ruso, al que incluso es difícil llamar soldado de asalto, ven allí los cadáveres de sus compañeros y nosotros los eliminamos. Por lo tanto, hay 2 procesos ocurriendo en paralelo. Vemos que hay intentos de consolidarse en las posiciones ocupadas y hay intentos de establecerse allí de manera significativa, de atrincherarse, pero también continúan los intentos de infiltración y los intentos de asalto. Dígame, ¿su inteligencia detecta movimientos en retaguardias tácticas o el desplazamiento de reservas enemigas significativas, ya sean nuevas o de otras secciones del frente? ¿Está Moscovia luchando con las mismas fuerzas que estaban aquí en primavera y que siguen luchando ahora? Bueno, directamente contra nosotros, como se suele decir, frente a la 5ª Brigada de Asalto está el 5º Ejército de Armas Combinadas y ellos rotan sus unidades de vez en cuando debido a las bajas. Es decir, ellos introducen una unidad, después de un tiempo pierde su capacidad de combate, la retiran y traen otra unidad. Por ahora no hay ningún refuerzo significativo de ese tipo. Es decir, hace medio año traían tanto a la infantería de marina como a los destacamentos de defensa territorial. Ahora vemos, bueno, da la impresión de que están rotando porque a veces vemos que entran nuevos que no conocen las rutas.
es más fácil detectarlos, más fácil eliminarlos. Siempre que aparece alguna formación nueva, me parece que todo está dentro del quinto ejército de armas combinadas. Señor Yuri, di... Nuestros éxitos están un poco más arriba en la dirección de Oleksandrivka. De hecho, es la misma dirección. Me parece que no les dan la oportunidad de llevar a cabo sus acciones ofensivas contra nosotros como ellos quisieran. Dígame, lo que los moscovitas intentan hacer ahora, desarrollar, implementar, bueno, en general al oeste de Julia y Pole, llamémoslo por la dirección general hacia Omelnik, así, hablando convencionalmente, sí. Según sus sensaciones y observaciones, sigue siendo algún elemento de un plan operativo mayor como lo era allí todavía en primavera, bueno, al menos como nosotros nos lo imaginábamos, ¿sí? O gracias a la intransigencia de los soldados ucranianos, incluida su brigada, todo esto se ha convertido ahora para el enemigo en un elemento de contención y bloqueo de las fuerzas ucranianas en esa dirección, para que, Dios no lo quiera, no sean trasladadas a Dobropilia o Kostiantynivka. Por supuesto, sus planes eran mucho más amplios, es decir, sus deseos eran mucho mayores que sus capacidades. Por lo tanto, en ciertos aspectos iban más allá del nivel táctico. Pero el hecho de que estén limitados aquí, el hecho de que no tengan ningún resultado, nosotros mismos los estamos empujando a que estas acciones tengan un carácter táctico. A pesar de que querían rodear la zona de defensa de Orikhiv, a pesar de que querían presionar hacia Pavlograd en la región de Dnipropetrovsk a través de la dirección de Oleksandrivka, todo eso no tuvo éxito. Por eso, ahora todo esto se reduce, en mi opinión, a acciones tácticas, a una especie de estancamiento en esta zona táctica. Señor Yuri, le agradezco muchísimo que haya encontrado el tiempo y la oportunidad de responder a nuestras preguntas de manera tan extensa y detallada. Por favor, cuídese y a sus soldados. Gracias. Señor Andriy, ¿ves señales de que para bien entrado el otoño, como ya hemos dicho, bueno, de una forma u otra, agosto está terminando? El periodo de lluvias y barro en la parte oriental de la región de Zaporilla, los moscovitas podrán desarrollar sus acciones en algo más que estas acciones tácticas y movimientos de los que hablaba el señor Yuri. Francamente no veo señales, ya que nosotros tampoco estamos allí parados, simplemente mirando. El señor Yuri lo explicó todo correctamente, detalladamente, y en lo que contó se puede escuchar y entender qué acciones y contracciones están aplicando nuestras unidades. Es decir, por lo que también he estado hablando sobre este tramo del frente, es quizás el único tramo donde el enemigo puede intentar realizar algunas acciones en Zaporizhia y en consecuencia está tratando de hacerlo movilizando reservas. Hasta que los rusos no tengan una dominación sustancial en personal, y eso no será antes del invierno de este año, y entonces aprovechen ciertas condiciones climáticas, en tal caso considero que no hay ninguna perspectiva hasta finales del otoño de que los rusos puedan llevar a cabo algunas acciones súper eficientes. Por supuesto puede haber algunas infiltraciones tácticas o avances, sin embargo, esto no cambiará el estatus general de la situación en el sector. Es decir, el enemigo puede hacer esto, pero nosotros tampoco estamos descansando allí. Es decir, los muchachos están haciendo un trabajo increíble, una vez más, muy difícil, muy intenso. E incluso existen ciertos potenciales, direcciones potenciales para recuperar algunas de nuestras buenas posiciones de calidad. Permítame aclarar, si el ritmo de avance y la naturaleza de las acciones del enemigo en el sector de Julia y Pole no superan lo que hay actualmente, para el área de defensa adyacente de Orikhiv, de la cual, bueno, no se puede hablar de forma aislada que existirán amenazas graves aquí o no. Por ahora, una vez más, no, porque a los rusos les falta personal. Ellos también son conscientes de esto y lo entienden. Por eso ponen su énfasis principal en la región de Donetsk. Al mismo tiempo, por supuesto, no quieren perder las posiciones que tienen en la región de Dnipropetrovsk. Lo que todavía queda allí en la dirección de Novopavlivka. Mal y seguro. Sí, la dirección de Novopavlivka y en consecuencia Zaporilla. Es evidente que el enemigo intentará mantener, en algunos lugares tratará de recuperar posiciones, en otros tratará de restaurar su ventaja. Sin embargo, el enfoque clave es la región de Donetsk. Y, de nuevo, lo que suceda después de las llamadas elecciones a la Duma estatal puede decidir mucho sobre las capacidades de los rusos para avanzar en el campo de batalla. Hemos hablado de esto varias veces a lo largo del programa, literalmente en 3 frases. ¿Cree usted en una movilización general, oficial y a gran escala en Rusia después de las elecciones? Es posible.
Es posible incluso en un formato oficial con el cierre de las fronteras, pero los riesgos son palpables y altos, por lo que probablemente habrá un fuerte refuerzo de facto, de jure sin cambios, pero habrá acciones de movilización reforzadas. Encubierto. Sí, es decir, lo mismo que está ocurriendo ahora, pero más... Con más entusiasmo. Con absolutamente cierto y con mayor entusiasmo. Para resumir, los logros de carácter táctico de los soldados ucranianos en el sector del frente de Oleksandrivka, Novopavlivka, son capaces, en su opinión, de convertirse en algo, digamos, más operativo, digamos, Velika Novosilka o Vuhledar. Lo diré así directamente. Se volverán alcanzables en... Me gustaría, pero me parece que todavía estamos bastante lejos de Vuhledar y no hay potencial por una razón sencilla: el personal. El personal, porque podemos hablar mucho sobre la guerra del futuro moderno, del futuro presente, perdón por tal giro, sobre vehículos terrestres no tripulados con torretas, pero alguien tiene que entrar y mantener la posición, es decir, asegurar el control y mantener el orden. Es decir, hay un grupo de asalto, entró, limpió, destruyó, pero la infantería debe entrar y mantener la posición.